Un 6 de marzo de 2020, hace 2 años, comenzaba el trayecto en el país de lo que es el reto en salud pública más grande, más importante, más difícil de los últimos 100 años y tal vez de toda nuestra vida republicana. Y seguramente también el reto en salud pública más difícil y más complejo que ha enfrentado el mundo en los últimos 100 años. Con la aparición y la detección del primer caso registrado oficialmente en el país el 6 de marzo de 2020, empezábamos este recorrido tan complejo por la pandemia y la emergencia sanitaria en el país. Desde ese momento a la fecha han sido contagiados más de 6 millones de personas y lo más doloroso, han fallecido más de 138.000 habitantes de nuestro país. Hermanos, hermanas, compañeros de trabajo, amigos, padres, madres, hijos, hijas, seres queridos. A ellos hoy les rendimos un tributo especial. Los recordamos, víctimas de este virus tan difícil y tan complejo. No obstante, a pesar de este dolor, Colombia ha sido uno de los países más resilientes que ha logrado manejar la pandemia de mejor manera en el continente y, por qué no, en el mundo. Así lo ha reconocido la propia Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo hemos logrado superar poco a poco esta pandemia? Primero, tomando decisiones basadas en la evidencia. Todas las decisiones que ha tomado este país han sido bajo la mejor evidencia disponible, a veces insuficiente, pero la mejor información, con comités sesionando con expertos nacionales e internacionales, con personas del territorio nacional que conocen las dinámicas de cada uno de nuestras regiones. También con la creación de comités específicos para lo que ha sido el Plan Nacional de Vacunación, la llegada de vacunas, la definición del portafolio y en general en un esfuerzo con la comunidad científica, académica, de profesionales de la salud, de hacedores de política pública, de sociólogos, economistas, todos los profesionales que se han necesitado en la materia para tomar las mejores decisiones. Veíamos en el 2020 decisiones difíciles que han impactado nuestra vida social, económica y cultural. Por ejemplo, las relacionadas con las restricciones a la movilidad, con el aislamiento, que por fortuna poco a poco pudimos ir levantando de manera progresiva. Esa toma de decisiones basada en la evidencia permitió que en el 2020 Colombia recuperara su vida social y económica en el segundo semestre de manera ordenada y sistemática y no volviéramos después de esos cierres a tener nuevos cierres y nuevas cuarentenas diferente a otros países como por ejemplo Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, la Argentina, que posterior a sus cierres iniciales han tenido otros cierres generales en sus capitales, en sus centros poblados y en sus países. Además de lo anterior, Colombia logró tener un sistema de salud que respondiera rápidamente a las necesidades de este virus tan complejo. Todos pudimos ver cómo en cuestión de menos de 3 meses el país logró aumentar su capacidad de cuidado intensivo de una forma sin precedentes, resiliente. Pasamos de poco más de 5.000 unidades de cuidado intensivo en el país a más de 13.000 unidades en todo el territorio nacional. Incluso hubo territorios que nunca en su historia habían tenido una unidad de cuidado intensivo operando y que gracias al esfuerzo de este ministerio, del gobierno nacional, de toda la sociedad, de los gobernantes locales, lograron tener unidades de cuidado intensivo para responder a la pandemia. Colombia no vivió imágenes como vimos en otros países de personas sin atención en las calles, incluso fallecidos en las calles y casas. El sistema de salud de Colombia, gracias a sus fortalezas también,
logró absorber y atender a la población en todos los picos que hemos tenido durante COVID-19, esta pandemia, esta emergencia sanitaria. El esfuerzo comprometido del talento humano en salud en el país es de rescatar. Es uno de los ejemplos más impresionantes de sociedad. Todo ese esfuerzo, esa dedicación de nuestro talento humano en salud en la primera línea de atención y en diferentes líneas de atención hospitalaria, lo cual también fue reconocido con el bono que pudimos expedir para los trabajadores de la salud en 2020. Y finalmente, el mundo logró tener una esperanza con el desarrollo también en un tiempo récord de vacunas contra esta enfermedad, de diferentes plataformas, de diferentes plataformas científicas. Y Colombia logró hacer una negociación ajustada a las necesidades y tener tal vez uno de los portafolios más diversificados, más robustos de todo el continente. Tenemos 5 vacunas en nuestro Plan Nacional de Vacunación. Aseguramos más de 103 millones de dosis para la población colombiana y habitantes del país. Hemos aplicado en estos meses posterior al inicio del Plan Nacional de Vacunación, en este primer año, más de 77 millones de dosis, cubriendo a más del 81.5% de la población con al menos una dosis y más del 66% con esquemas completos. Hemos aplicado más de 8.8 millones de dosis en refuerzos. Hemos cubierto a la población pediátrica con más del 59% de esta población también con al menos una dosis. Y el esfuerzo continúa. Las vacunas están disponibles. En el primer año de vacunación logramos una cobertura récord y por encima de muchos países que incluso comenzaron antes su vacunación. Pero lo más importante es que más allá de las coberturas poblacionales, el Plan Nacional de Vacunación de Colombia se ha caracterizado por estar soportado en la evidencia y haber hecho una priorización que ha salvado cientos de miles de vidas. Esa priorización que hicimos y que fue respetada por la sociedad en general nos ha permitido soportar de mejor manera las diferentes variantes que han surgido y sus picos epidemiológicos que otros países que tuvieron que volver a cerrar, que tuvieron mayores tasas de mortalidad. Vimos, por ejemplo, cómo después del tercer pico el año pasado Colombia no presentó nuevos picos hasta diciembre, mientras que otros países de la región y el mundo presentaron 4 o 5 o cuartos o quintos picos. Colombia no. Vimos cómo en este reciente pico de la variante Omicron, Colombia logró mantener su vida social, económica y sobre todo prevenir muertes gracias a las coberturas de vacunación y a la adherencia a las medidas de bioprotección como el uso de tapabocas de la población. Colombia no sufrió la disrupción de sus cadenas de suministro, el colapso de su industria aérea, como otros países sí lo vieron en Estados Unidos, Europa y la propia Latinoamérica. Eso es gracias al esfuerzo conjunto que hemos hecho como sociedad, gracias al esfuerzo de los mandatarios locales, gracias a cada una de las personas que han seguido las recomendaciones de este Ministerio de Salud y sobre todo gracias al Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, el cual sin dudas es uno de los más exitosos de todo el continente y del mundo.